Buenas tardes. Buen provecho, ya sé que andáis con el postre, pero aquí a los ponentes ya les he obligado a comer el postre antes del tiempo. Aunque ustedes no creen que no ha dado tiempo, pero bueno, no, sigue. Bueno, entonces vamos a iniciar ya el debate, el coloquio, y si queréis podéis seguir pidiendo el turno. Creo que Miguel Badiola ha pedido la palabra, ¿no? Creo que sí. Entonces, bueno, hoy como sois tres, lo que os digo es que podéis contestar libremente como consideréis, o en cada uno una pregunta, o el otro apostillar, en fin, se trata de tener una cosa fluida y que... Eso es, no, sois más que yo, o sea que no sé por qué os digo nada. Venga, pues... Buenas tardes, Alessandra. Bueno, enhorabuena por vuestra exposición, por vuestras exposiciones, y muchísimas gracias por ellas, siempre ilustrativas. Y bueno, como siempre es costumbre suele decir, yo me llamo Miguel Badiola y toda mi trayectoria profesional ha girado en torno al derecho administrativo, tanto en docencia como en abogacía. Y la pregunta va un poco por ahí, ¿no? Yo, al parecer, hay una cláusula de secreto profesional del periodismo, que además es una cláusula que yo la percibo como absoluta. O sea, en el sentido de que no me pregunte usted esto porque no voy a decir nada, sea lo que sea, y no sabes qué hay detrás, ¿no? En la abogacía existe también secreto profesional, está legislado, etc. Y lo que pasa es que, claro, si te pregunta un juez algo, desde luego, como no le cuentes el tema, o sea, esa noche duermes en el calabozo, igual como primer día de una larga serie, ¿no? Entonces, que eso sabemos que al final no tienes más remedio que contar, que fuera más allá del secreto profesional. Y sin embargo aquí, pues es curioso, ¿no? Por una parte. En relación con ello, aunque no es exactamente así, hago dos preguntas en uno para que no me riña el coordinador. Hay en el ámbito... No, es una broma. En el ámbito procesal, judicial, existe una cosa que se llama las pruebas ilícitas. Tú puedes plantear una prueba para que sea admisible, hace falta que haya sido obtenida lícitamente, legalmente, etc. Yo me acuerdo que una vez un magistrado de la Audiencia Nacional, en el ámbito penal, que es el mío, que nos contaba sobre esto, que le había conocido un caso en el que a un individuo acusado de asesinato, o sea, no de homicidio, de asesinato, es otro grado, le habían absuelto porque todo dependía de una prueba, al parecer fotográfica, pero que se consideraba que era lícita. Yo, pues qué tema, ¿no? Y entonces lo dices, bueno, cuando aquí planteáis se plantea la cláusula de secreto profesional absoluto, dices, pues esto, ¿en qué medida se cambió? Pues yo no he profundizado con ustedes de esto, pero el Tribunal Constitucional sí tiene interpretado que no hay ningún derecho constitucional absoluto, sino que todos hay que armonizarlos unos con otros, y muchas veces el límite de uno proviene de la operatividad de otro, ¿no? Cosa que aquí, pues a mí parece que no ocurre. Aquí la cláusula creo que es absoluta. Y digo, ¿y entonces cómo queda todo eso? Si alguien se inventa una historia, que la cuela con su cláusula esta, la va contando por ahí, y además como algunos jueces, no todos, pero algunos jueces, incluso del Supremo, admiten reportajes periodísticos para admitir el inicio de procesos judiciales, y joder, ¿eso cómo queda? Eso sí que es un poder, ¿eh? Ya me gustaría tener el 10% de ese poder, pero no es un poder. Entonces, ¿cómo queda eso? ¿Cómo queda una prueba ilícita que jamás prosperaría en el ámbito judicial, y sin embargo la puedes colar con esta cláusula de ahí? Mi preocupación sí. Y mi pregunta. A ver, en el tema del secreto profesional, que sin duda, quiero decir, es una herramienta muy necesaria para nuestro trabajo, porque evidentemente si tuviéramos que desvelar nuestras fuentes, no tendríamos fuentes. Si yo, cuando el secretario del Ayuntamiento de Bilbao me pasa un expediente en el que demuestra que hay una corrupción por parte de X ediles y luego tengo que decir que ha sido él, nos quedaríamos sin fuentes, ¿vale? Ojo, aquí lo importante es una cosa.
Hay ahora alguna, llevan todos los años, o sea, todos los gobiernos, independientemente del signo político, quieren retocar esa ley de secreto profesional. Es más, Félix Bolaños ahora tiene intención desde hace tiempo, es algo recurrente. Se va a modificar la ley del secreto profesional. Yo creo que no se va a hacer pero aquí hay un problema. Es un derecho que tenemos tan importante, que siempre lo venimos defendiendo desde los colegios de periodistas, es quién se puede beneficiar de ese derecho de tener secreto profesional. Que aquí vamos al origen de todo. ¿Quién es periodista y quién no es periodista? Y eso es un debate que ni la profesión tiene la valentía de hacerlo, porque claro, tú ahora mismo coges un blog, pones allí una información, te denuncian y llegas delante del juez y dices no, y dice el juez, dígame quién le ha dado este expediente. No, secreto profesional, soy periodista. Pero usted, bueno, yo no tengo el título, pero yo tengo una página web y yo tengo un medio de comunicación. Ese es el problema. Lo primero que se tendría que delimitar en este país, pero que nadie quiere, ponerle cascabel al gato, es quién se puede realmente para que se haga un uso lícito de ese derecho fundamental. Claro, claro. Entonces, pero ¿por qué? ¿Sabes cómo se solucionaría eso? Colegiación obligatoria en este nuestro querido país. Pero como decía Maya, ningún gobierno, ni el de ahora ni el de antes, ni el de antes ni el de antes, quiere que haya un Consejo General de Colegios de Periodistas. Como experto en derecho, si la ley dice, y lo marca así, una vez que en dos comunidades autónomas existe un colegio de la misma disciplina, el Congreso de los Diputados debe poner en marcha la ley que cree el Consejo General de esa disciplina. ¿Cómo puede ser que no lo tengamos? ¿Dejación de funciones de los parlamentarios? Pues habría que ver las circunstancias concretas, ¿no? Que no quieren, ¿no? Que no quieren porque si... Que al final también tienes el recurso contencioso administrativo judicial con todas sus imperfecciones, pero bueno, lo tienes, ¿no? Es decir, que al final habría que... aquí, por ejemplo, en las regulaciones autonómicas también se pueden crear consejos autonómicos, cuando haya más de un colegio de la misma profesión. Lo que pasa es que luego eso tiene que ir por ley. Claro, al final el truco está que hay cosas muy pocas en todo el conjunto del derecho español, muy poquitas, pero hay algunas curiosas, que se aprueba en una universidad pública, se aprueba por ley. Oiga, si yo discrepo de la legalidad de la creación, no puedo impugnar la ley directamente. Entonces, y no me puedo ir al contencioso porque es una ley. ¿Dónde queda? Aquí pasa algo parecido. Oiga, esto se crea, un colegio se crea por ley. Colegio de un colegio específico. La colegiación de una profesión se crea por ley. Entonces, yo no puedo impugnar eso, por sí en particular. ¿Y por qué se hace por ley cuando eso es algo que lo hace la administración? Pues claro, con todo el respeto a los podólogos, que tengo amigos podólogos, que haya un Consejo General de Podología, con todo el respeto a los podólogos, y en algo que supuestamente es un servicio público como es periodismo, no haya un Consejo General porque a nuestros políticos no les interese, nos lo tenemos que hacer mirar. Todos. La desregularización propicia el caos. Claro. O sea, el caos, el desorden y el cataclismo. O sea, entonces en este tema, y además ahora con tal proliferación de canales y de alguien que tiene un micrófono y tiene tal, ya se cree que puede hacer, eso no es periodismo. Pero es que incluso además, por ejemplo, en el Parlamento español, han estado dejando entrar a las ruedas de prensa a medios que no estaban ni tan siquiera acreditados. Ya sí se han portado, una persona en particular y que además siempre iba a montar follones allí. Sigue existiendo. Sí, claro, pero, sigue existiendo. Pero ¿sabes cuál es el problema de eso? Que es, por ejemplo, las de colegios hemos dicho, cuando la gente, no, es que hace preguntas incómodas. No, a ver, los periodistas llevamos haciendo preguntas incómodas con educación toda la vida. Es eso. Otra cosa es, sin educación. otra cosa es, bien, pero quiero decir, cuando dijo Jordi Pujol esto no toca, dijo el periodista esto sí toca, porque lo digo yo, ¿vale? Quiero decir, ir al Congreso de los Diputados, como está pasando, a preparar espectáculos para luego grabarlo y ponerlo, eso para mí no es periodismo. Dicho esto, una vez que tú a esa persona la acreditas para entrar en la rueda de prensa del Congreso, lo que no podemos asumir como sociedad democrática es que un político diga a esa persona, a ti no te contesto por el medio en el que trabajas.
Igual de malo es que se haya dejado entrar a esa persona como que un representante público, independientemente del partido político, tenga el cuajo de a un periodista decirle en sede parlamentaria: a ti no te contesto porque tu medio no me gusta. ¿Vamos a solucionar eso? Llevamos la red de colegios, y Amaya lo sabe, intentando solucionar ambos. Hemos propuesto un reglamento para que cuando, por ejemplo, ya que desde las acreditaciones a esta gente que para mí no son periodistas, ¿vale? Si no cumple las normas mínimas de educación, si no te dan el turno de palabra al jefe de prensa, tú no puedes preguntar al político. Se acabó, es que es algo básico. Si tú entras en un despacho de un político, estás, o sea, entrando en un sitio privado, bien. Nosotros proponemos esas normas. Pero ojo, ¿y cuáles son las normas para los políticos para obligarles a que respondan? ¿Eso dónde queda? Entonces, claro, cuando a mí un parlamentario se me raja las vestiduras, no, porque es que... Ya, pero es que era tu obligación de responder a los periodistas. ¿Qué pasa con las ruedas? El otro día, por ejemplo, se fueron. Cuando uno de estos preparó un espectáculo, todos los compañeros se fueron de la rueda de prensa. ¡Chapó! Me quito el sombrero, pero ojo. ¿Y esa valentía cuando vamos a una rueda de prensa sin preguntas? ¿Por qué no la tenemos? ¿Sabes lo que nos dicen cuando decimos eso? Es que, claro, el derecho a la información. Prevalece el derecho a la información y, claro, mi editor me obliga a quedarme. Si somos valientes, seamos valientes para todo. Yo creo que ahí entraríamos en un espacio, en un ciberespacio de opciones y de opiniones, ¿no? Pero vamos, por no monopolizar el debate ni mucho menos, los consejos generales, la ley de proceso autonómico del año 1983, después de la UOPA, famosa UOPA, alguien se acordará, establece que en todas las profesiones habrá consejos generales en ámbito estatal para la representación de la profesión en ámbito estatal e internacional. Aquí hay 800.000. Aquí hay 800.000. La interlocución es plural, o sea, en el peor sentido de la palabra, o sea, porque no hay una interlocución clara, pero buscado, o sea, eso está con premeditación y alevosía. Y luego yo quería comentar, no sé si hay preguntas, pero antes ha comentado el tema de las, que se nos ha olvidado, el tema de las tertulias. Cuando yo he comentado antes que supongo que es muy del ser humano, cogemos algo y lo fosilizamos y creemos que algo es eterno. Antes, cuando he citado, uno de los temas es el gran invento de las tertulias. O sea, ya sabéis, ¿no? Bueno, ya sabéis, lo sabemos todo el mundo. Hay cuotas. Y entonces, y esas cuotas, si tú respondes a la cuota de uno u otro partido toda la mañana, lo primero que recibes es el argumentario. O sea, sobre los temas de actualidad te dicen qué opina el partido que te ha colocado ahí, claro. Entonces, quiero decir, está tan desvirtuado, tan podrido el sistema, que no somos capaces de decir, esto ya no nos sirve. Entonces, les comentaba que yo en Radio Euskadi, una vez que me llamaron para un tema, me metieron en la tertulia. O sea, yo pensé que iba a estar en otro formato, pero y yo dije esto, dije que las tertulias y los tertulianos, ya era hora de que se tomen un descanso y que desaparezcan una temporada. Y entonces, porque me parece que además eso, incendian más que apagan, no aclaran, no informan, no construyen, no hacen comunidad ni hacen ciudadanía, no contribuyen a nada positivo, ¿no? Bueno, y Antonio Losada y compañía se me echaron a la yugular, ¿no? Pero lo digo y lo tengo clarísimo, o sea, sobran las tertulias. Es una fórmula maravillosa que tuvo su sentido, pero que está agotada. O sea, o lo hemos pervertido. O sea, yo siempre recuerdo un poco lo mismo. En Gasteiz hubo declaraciones del alcalde en su momento, Maroto, con el tema de la inmigración, y se unieron todos, yo trabajaba entonces en el gobierno vasco. Entonces, como iba a Gasteiz todos los días, estaba muy al tanto de todo, ¿no? Se unieron todos los colectivos sociales, deportivos, políticos, a todos los niveles, y crearon Gora Gasteiz. Y crearon Gora Gasteiz un movimiento contra las declaraciones del alcalde, que consiguieron que Maroto se fuera, pero sobre todo, cuando crearon, me llamó la atención, que era lo que voy, ¿no? Que cuando crearon el movimiento dijeron, en un año desaparecemos. Porque eran conscientes de que en un año las cosas, o sea, te integra, el sistema te come, te absorbe. Entonces quiero decir que hay cosas que no tienen por qué funcionar toda la vida. Y los tertulianos, que es todo tan previsible, va a decir lo que, claro, el partido que le ha colocado. Eso no nos dice nada. Pues ¿quién es el valiente o la valiente?
que cuestiona ese tipo de cosas. Por eso digo, yo hablo siempre de compromiso y valentía. Necesitamos gente valiente, que con educación, eso sí, y con respeto, pero que se atreva a plantear las cosas. Somos todos tan políticamente correctos que eso no nos sirve para solucionar los problemas, Mira, en lo del secreto hubo hace un año, así que salimos todas, tanto la Federación de Asociaciones de Periodistas como la Red de Colegios, hubo 2 periodistas de Palma que en una investigación el juez les requisó durante 48 horas los móviles y les hicieron, y luego, si no me equivoco, le han afeado, porque es que tú no puedes hacer eso a un periodista, porque claro, tú cuando le requisas los móviles y haces unas copias, se acabó el secreto profesional. Estás sabiendo las fuentes. Que te haya pasado la información ha cometido un delito, desde luego, pero es que, o sea, publicarlo no es un delito. Podremos luego mirar a ver el derecho al honor, pero a mí sí me... A ver, y ustedes lo saben, cuando se filtran los secretos de sumario, ¿quién los filtra? El juzgado. O el propio abogado interesado, o el propio abogado. El juzgado, el oficialado de... A mí me parece, por ejemplo, a día de hoy, yo como periodista, ¿vale? Aquí hay más de un abogado en ejercicio. Lo veo inaudito cuando la típica imagen de la declaración, que es... Yo, claro, lo digo, ¿cómo no puede haber controles? Pero claro, a mí me llega eso como periodista, ¿eso tiene valor informativo? Ver a la infanta, ver al otro, a Bárcenas, a tal, declarando ante el juez, ¿eso tiene un valor informativo? A mí como periodista, me llega esa imagen que alguien ilegalmente la ha sustraído, ¿eso tiene valor informativo? ¿Y cómo sabes si es ilegalmente? Hombre, si está el secreto... Si te lo pregunto, vas a decir secreto profesional. A mí me lo mandan en un sobre, a la redacción. Sí, pero los externos no saben que te llegan en sobre. Vale, pero yo lo sé, quiero decir, pero volvemos, eso ha llegado a mí, eso es ilegal que haya llegado a mí, pero yo publicarlo, ¿tiene valor informativo? Para mí sí. Un montón. Claro, y más luego no te digo nada, las partes interesadas del abogado del interesado que te filtra lo que quiere porque le interesa a su cliente. Entonces, en el caso ese de Palma de Mallorca, claro, si permitimos eso, mira, hay un tema con la ley europea de protección a los medios y demás, con la seguridad nacional europea, hay algo que es muy peligroso, ¿vale? Que se estipula que no se pueden espiar a los periodistas, no se puede meter en los dispositivos digitales sistemas de espionaje a los periodistas, y ahí viene la gracia, salvo, claro, te dan 40 casos que son en los que trabajamos, trata de blancas, corrupción, venta de armas, claro, tú puedes decir, yo puedo entender que a nivel europeo o el gobierno digas que es seguridad nacional, ya, pero ¿quién me garantiza a mí que tú esa seguridad nacional la utilizas con unos fines de interés general? Si yo sé que tú me puedes estar, que es legal, que es legal que me metas un sistema espía en mi móvil y estoy hablando con un caso de pederastia o con un caso de corrupción del político X, sinceramente, yo tengo una hija de 14 años y la quiero ver crecer, ¿tú crees que yo seguiría investigando? Entonces, ojo con excusas de luchar contra la desinformación, luchar la seguridad nacional. Nosotros, se lo comentaba, estuvimos en una reunión, nos llamaron a la Red de Colegios en la estrategia de la seguridad nacional. Estábamos diferentes universidades, colegios de periodistas. Ojo, porque todos lo sabemos, no decir más después del 11S cómo cambió el mundo. No hay peor cosa que a una sociedad meterla en miedo para cercenar, y no es cercenar un derecho que luego te lo devuelve. Una vez que nos han cercenado ciertos derechos, aquí no nos lo devuelve nadie. Y ya acabo. Cuando hablamos también de autocrítica, tener secreto profesional no quiere decir tener patente de corso para utilizar eso. A mí me dijeron, o sea, yo como periodista no puedo, no, yo digo que a Carmen, a mí me dice que es que se cree la reencarnación de la Virgen María. No, lo siento. O sea, yo eso no lo puedo, no, a mí ya me lo dijo, es que un periodista no puede ser una correa de transmisión, no, a mí me dice Carmen que es que sabe que el presidente del Parlamento Vasco es un tal. ¿Me das pruebas? Yo ver esas pruebas y determinar, es decir, que también claro que hay un mal uso por parte de periodistas del secreto profesional, desde luego, es más, y la gente a veces me critica, cuando hablamos de la colegiación obligatoria, ojalá tuviéramos la capacidad, los colegios, fíjate lo que voy a decir, de poder inhabilitar a compañeros y compañeras que no ejercen la profesión bajo el código deontológico. Ojalá,
Ojalá, pero eso a los gobiernos no les interesa. Como colegio independiente, si un compañero está utilizando malas fuentes, está vulnerando el código deontológico un día sí y otro también, que le pueden habilitar para ejercer la profesión igual que puede hacer un médico. ¿Un colegio de médicos qué hace? Me imagino el colegio de abogados. ¿Y por qué no vamos a poder nosotros? En algo tan delicado como es el mundo de la comunicación y de la información. En el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca, con la Ley de Colegios Profesionales del Parlamento Vasco del año 97, hay un cuadro sancionador que es común a todas las profesiones. Si tú eres profesional y hay un colegio, el colegio te sanciona. Si tú eres un profesional de una profesión que no tiene colegiabilidad, te sanciona, en este caso, la administración del gobierno vasco. Yo no conozco ningún caso de eso, que igual ha habido, no lo sé. Pero hay un cuadro en que sí, eso es infracción, porque es susceptible de sanción. Y has acabado todos los rebotes que vamos a dejar pasar otros. Sin ánimo de solicitar, simplemente quería pedirte 10 segundos, Que sean 5. 7 y medio, venga. Serán 4. Todo el rollo que he soltado al principio, porque luego os habéis ido por otros sitios, no yo, que no debí computar ese tiempo. Aunque yo no soy futbolero, ya me sé el truco. Entonces, es decir, que todo al final decía, ¿dónde está? Yo sí creo que el poder periodístico de información es un poder. Sí. Es un poder, llámale cuarto, quinto, sexto, del poder, bueno. No es lo mismo, pero menos que el que ha sido. Y entonces, ¿cómo controla ese poder? En una democracia se dice, y ese es el objetivo pero no filosófico, que todos los poderes deben tener sus límites, porque nunca puede ser un poder absoluto, se autocontrolan, se heterocontrolan, etc. ¿Dónde queda el control? Tú dices, un periodista que lo hace mal es un mal periodista. Sí, pero solo lo sabe él. La justicia. O ella. No, mira. Dices, ¿quién controla ese? No, mira, te pongo un ejemplo. Nadie. Sí, la justicia. Al Estado absoluto. No, la justicia. Y te pongo un ejemplo y te digo, la justicia. Una sentencia de hace 20 días. El Mundo publica, saca toda portada diciendo que el contrato de Radio Televisión Española a Silvia Ichaurrondo se le renueva automáticamente después de aquella conflictiva entrevista a Núñez Feijóo, ¿vale? Eso lo publica El Mundo y varios medios, El Confidencial, varios medios. Silvia Ichaurrondo se pone en contacto con la red de colegios de periodistas. Hablo yo personalmente con ella. A mí me envía la información de todo, me envía todo el expediente. No se renovó automáticamente. El día de esa entrevista hay en el programa informático una línea de un comentario, ¿vale? Eso se cerró a los 30 días después de hacer la entrevista. Yo no voy a entrar, que no es mi labor, si la renovación se hizo, me da lo mismo, bien. Nosotros pedimos de la red de colegios que rectificaran todos los medios, porque ese titular es media verdad, y una media verdad es una mentira, ¿vale? Pedimos que rectificaron todos menos El Mundo. El Mundo decidió, para mí de manera desacertada, escapar hacia adelante. Hace 20 días hay una sentencia judicial que le ha obligado al Mundo a rectificar. No somos dioses, no. Hay un juez que ha determinado con lo que me ha pasado a la clienta y con lo que usted publicó y le ha obligado al Mundo a publicar la rectificación. Bueno, ya me callo, No por falta de ganas. No, Miquel, si no hay luego más, podemos intervenir. Tú sabes que eso no va a ocurrir. Bueno, yo te he dejado abierta la entrevista. Sí, no, te agradezco y te pido disculpas por lo que me ha pasado, aunque creo que no. No. Estaba muy bien. ¿Qué ha comido? Yo hasta que Miquel no acabe, yo no. Porque yo, aparte que es amigo. No, sí es amigo mío también. Pero yo no soy el moderador, yo le puedo hacer las pelotas. A ver, entonces, lo primero que quiero decir, a ver si puedo ser breve, aunque hoy soy menos y de eso hablaré un momento. Es verdad que estáis enfocando el tema desde el punto de vista de cómo mejorar la profesión, más que desde una descripción de todo lo que está pasando y dar soluciones. Pero es verdad que es muy estimulante. Yo ya la conozco y el activismo que muestra, que es un activismo cívico y democrático, es maravilloso. Vosotros, de verdad, que habéis incidido en los temas, la IA, no habéis hablado mucho, pero ahí está, en uno de los problemas que hay que abordar para hacer un periodismo que sea eficaz.
Porque aquí pasa una cosa, mira, normalmente en el Club de Roma, probablemente lo conocéis, pero llega la mesa hasta atrás. Hay mucha gente, depende de los temas, pero hoy no hay mucha gente, no porque no sea muy importante o muy interesante el tema, porque es viernes, hace calor y la gente se va. Eso quiere decir que los tiempos cambian y que lo que tenemos que hacer tiene que adaptarse. Y vosotros, como periodistas, yo que soy lector de papel y no puedo evitarlo ya para concentrarme, aunque tengo suscripciones digitales a medios, yo creo que hay que reflexionar desde el punto de vista del que el tipo de lector, la forma de leer la noticia ha cambiado. Yo me cojo en papel un artículo y lo profundizo. Yo no hago eso de que hacían antes los lectores de la ABC, de subrayarlo y guardarlo, pero yo me lo leo y me dedico a esa actividad, trato de entenderme. Mis hijos, que son mayores y son buenos profesionales, son licenciados, pues se informan constantemente a golpe de clip a lo largo del día y tienen una información. Pero yo dudo, aunque tienen opinión, que puedan profundizar en eso. Entonces una de las primeras cosas que quiero deciros es que por favor nos habléis un poco de cómo enfrentar esa realidad. Porque una cosa es fundamental, el concepto del tratamiento de la verdad, que no está. A mí me basta con que tratéis bien o digáis cómo la transmisión del conocimiento de la realidad. La verdad ya la he dicho. Eso por un lado. Que habléis también un poco, por favor, de que los medios tienen ideología. Y eso a mí no me preocupa nada. Me preocupa que la información esté impregnada de ideología, no la línea editorial. Es decir, que me habléis de verdad, de realidades a las que nos enfrentamos, a las que hay que dar solución, porque las realidades que habéis dicho son reales, se afectan a la información, clarísimamente, porque los bulos, lo que decías tú de que, en fin, tú borras una noticia pero no la aclaras, que es de otra manera, esa falta de honestidad. Pero todo eso, es decir, yo y acabo, creo que hay dos ámbitos. Uno, que hablemos un poco de la financiación de los medios y si eso condiciona o no la línea editorial, que hablemos de la ideología de los medios y si eso condiciona o no el tratamiento de la información, y que hablemos también del futuro, es decir, de cómo la IA, con todas las herramientas que pone a nuestro alcance, puede condicionar una información ante la cual estemos indefensos. ¿Y cómo se evita eso? Porque la IA existe. Y el viernes por la tarde, la segunda vivienda también, es decir, existe. Entonces tenemos que enfrentarnos a eso. ¿Cómo está la profesión enfrentando esos temas? Y solo porque, como Miquel había hecho un argente acá, yo solo quiero decir una cosa. Yo creo, fijaros, por favor, creo que lo que pasa no es nuevo, tiene las peculiaridades de la profesión, por decirlo así, pero no es distinto a lo que pasa en nuestra sociedad. Los problemas responden a unos planteamientos generales, a unos comportamientos de las personas que se podemos decir estadísticos. Igual hay que volver al siglo XVIII, igual hay que volver a Kant, porque Kant hablaba de sapere aude, atrévete a pensar, y lo justificaba con que a la gente había que darle ilustración. Por eso ilustración. ¿Para qué? Para que sea capaz de pensar por sí misma. Y eso es lo que necesitamos. Lo que ahora llamamos crítica, espíritu crítico, formación para analizar la información que nos llega, y eso lo necesitamos. ¿Cómo se hace eso? Con los medios tecnológicos, la sociedad actual, para que la información sea eficaz. Por lo demás, igual nos llevamos un poco lo mismo. ¿Cómo se hace eso? Y perdonad, pero me importa mucho el tema. Bueno, voy a empezar, a dar algunas pinceladas. Lo de atrévete a pensar. A ver, es verdad que el periodismo, hay diferentes tipos de periodismo. Y casi todo el mundo últimamente nos estamos acercando más a la visión de un periodismo rápido, breve, sin profundidad, pero existe, es el que más se está consumiendo y el que más se consume en el entorno digital y en el entorno de Internet. Pero sin embargo, también en el entorno digital y en el entorno de Internet también hay un periodismo de profundidad, que además es un periodismo que lleva ya varias décadas, es el periodismo denominado slow journalism,
el periodismo de profundidad, el periodismo lento, el periodismo que analiza, que recaba fuentes, que trabaja géneros que ya no están en el día a día del mundo del periodismo. Cada vez hay menos reportajes, cada vez hay menos crónicas, cada vez hay menos periodismo de investigación. Todo lo que nos llega son informaciones para consumir en pequeñas píldoras, que ese es uno de los graves problemas que tiene el periodismo. Además de la gente que se cree que es periodista y no lo es, que simplemente pues, han llegado a determinadas redacciones o a determinados medios de comunicación por diferentes situaciones del azar o de su día a día, pero que no son periodistas, y es el problema que antes teníamos cuando se ha planteado el anterior, el secreto profesional. Hay mucha gente pues, que no salen de una formación periodística, porque contar información, o lo que era el periodismo ciudadano, que a principios del siglo XXI, del 2000, todo el mundo decía, el periodismo ciudadano. Pero a ver, el periodismo ciudadano, ¿de qué nos sirve el periodismo ciudadano? El periodismo ciudadano podría ser una alternativa, pero solamente el periodismo ciudadano nos vale para momentos muy puntuales. Es decir, no están formados, no tienen un sentido crítico ni analítico, ni tienen tampoco, ni saben rastrear el tipo de información que se puede dar y más. Son circunstanciales. Sucede algo, estás en ese accidente o en ese atentado en ese momento y cuentas lo que has visto. Cuando un medio no tiene otras fuentes porque no han podido llegar al lugar de los hechos, pues evidentemente está ese periodismo ciudadano, mal llamado periodismo. Yo diría que es una información ciudadana, ¿vale? Pero es que cualquier cosa que sea información, todos somos informadores, pero no todos somos periodistas, ¿vale? Entonces empezamos por ahí, y a quien se le debe rendir cuentas es a la persona que es periodista, y por eso estamos abogando siempre porque el periodismo como profesión tiene que tener una colegiación como tiene el podólogo, ¿vale? Por eso no hay ningún podólogo, ¿no? Pobre Porque podólogo. no llevo a León, ni allá lo verá. Podólogos no hay, ¿no? Vale. Enfermería también tiene que tener esta colegiación. Por eso no puede ser mujer, si no está Sí, Es que yo soy enfermera, estoy colegiada. Vale, pero... No, yo en eso no lo critico. Sí, no digo que lo critiques, no, estoy haciendo una exposición. Entonces, ¿cómo mejorar el periodismo? Dices tú, ¿no? ¿Qué hacer para...? Entonces, adecuarlo. Yo lo que digo es que ese tipo de periodismo puntual que cuenta la noticia no es el único periodismo. Queremos el otro periodismo que tiene otros matices, el periodismo de la información, el del contraste de fuentes, el de buscar más elementos, el de contrastar, el de tener también ese respeto, esa honestidad, esa ética y ese carácter deontológico como lo tienen los abogados, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y claro, existe otro tipo de periodismo, que es ese al que me refiero de profundidad. Pero ¿cuánta gente hay que en el día a día tiene tiempo para profundizar en 5W, en contexto, es decir, en un montón de medios de comunicación que se dedican a trabajar el periodismo de profundidad? Pero muchos periodistas y compañeros nuestros y compañeras están trabajando en cooperativas en esos medios de profundidad, porque han visto que ahí hay un nicho de mercado, porque pueden convivir los dos tipos de periodismo. A mí, por ejemplo, me gusta el periodismo de profundidad, me gusta donde realmente, pero no solamente un periodismo o un medio. Yo trato de buscar siempre fuentes internacionales, fuentes estatales, fuentes cercanas, fuentes tal. Me gusta mirar sobre un mismo tema los diferentes medios, ¿no? Pero eso tampoco, el porcentaje en la sociedad, ¿cuánta gente lo hace? ¿Un 5%? No sé, me está dando un discurso y yo por qué pregunto. Sí, bueno, vale, pues estoy dando un discurso porque veo que te fijo. O sea, que no, vale, que te mira así y le voy a mirar a mi otro amigo. Quiero decirte que yo no he cuestionado que estás sí, diciendo. no, pero He preguntado cómo se podría, pero eso, secretamos estoy una diciendo que hay, Pues pero te estoy comentando que hay. Reyes, hay algo que yo, nada, es un paréntesis muy breve. Hay algo que deberíamos hacer y nos cuesta, yo entiendo que es difícil, ¿no? En ese cambio que estamos experimentando y que va a ser tremendo, porque va a ser un cambio que nos va a revolucionar la vida a todo el mundo,
tiene que haber un cambio de cultura de participación y de organización de nuestras empresas, de todo. Entonces yo sí creo, por ejemplo, yo os he comentado, ¿no? Yo soy una mujer de radio, apruebo una oposición, me voy al gobierno y he estado de directora de comunicación con distintos partidos y en distintos momentos, pero lo que veía, que eso supongo que pasará en cualquier organización, ¿no? Cada dirección era un mundo, o sea, tú de una dirección no sabían lo que estaban haciendo los de al lado. Es decir, el cambio de cultura que yo digo que es inevitable y tenemos que abordar es que tenemos que trabajar más en red, tenemos que comunicarnos más y que las políticas públicas, que son las que van a mejorar un mejor ciudadano, una mejor organización a todos los niveles, son las políticas públicas que se deriven de compartir, de que educación, por ejemplo, porque si el conocimiento es fundamental para una ciudadanía más madura y más armada para hacer frente a los cambios, la educación tiene que trabajar de otra manera. O sea, antes cuando he comentado, y tú Reyes lo sabes mejor que yo ese tema, ¿no? Todos los planes educativos que ha hecho gente muy sesuda y gente experta en Euskadi no están dando el resultado que se esperaba. Yo creo que hay que trabajar en red y hay que trabajar de otra manera, y esa cultura no terminamos de engancharla, no terminamos de plantearnos que tenemos que trabajar de otra manera, que los compartimentos estancos no funcionan, que los reinos de tarifas no funcionan, no son prácticos, y eso funciona en la universidad, que cada uno está en lo suyo y ya está. No, estamos condenados a entendernos y a funcionar de otra manera, y ese es el principio, no del fin, sino todo lo contrario, de un buen comienzo y de un cambio de ciudadanía, que trabajemos de otra manera, y no lo hacemos, o sea, estamos como si nada. Te voy a dar, o sea, todas las preguntas te voy a contestar una a una. Línea editorial. Sí, no, porque voy a ser breve. Que los de León somos así. A ver, línea editorial, como tú dices, sí, desde luego, siempre y cuando no sirva de excusa para mentir. Que hoy en día, y no voy a decir nombres, la línea editorial se está pervirtiendo desde hace muchísimo tiempo. Y mentir, vuelvo a decir, no es solo decir verdades. Mentir es callarte una información que sabes que no le va a gustar a los que siguen tu línea editorial. Bien. Línea editorial sí, que sea transparente y que el lector, el oyente, sepa: yo soy monárquico, centro-derecha, centro-izquierda y pro-animalista, o a favor de las corridas de toros. Me da lo mismo, que yo lo sepa. Bien. Eso es, y que se transmita, ¿vale? Línea editorial me parece muy bien. ¿Qué podemos hacer, como tú decías, para llegar, en este caso, a la gente, a las nuevas generaciones? Yo voy a ponerme el ejemplo de mi hija de 14 años. Yo cuando voy a los institutos, yo no le puedo decir, como había un proyecto en varios colegios que era la prensa en la escuela. Allí íbamos con los periódicos, en papel, debajo del brazo, como cuando yo era niño que me dedicaba a repartir periódicos antes de ir al colegio, y decir a mi hija de 14 años que se ponga a leer El Mundo, El País, El Diario de León. Porque van a decir que leches. Bien. Ahí hay un problema, y eso es demostrado, ¿vale? Cuando tenemos que llegar a las nuevas generaciones. Primero, tenemos que abordar, los periodistas, que ahí a veces nos equivocamos, qué temas interesan a los jóvenes. Porque a lo mejor nos estamos equivocando y nuestra manera de ver el periodismo no es la misma que los chavales que tienen una información con 15 y 16 años, ¿vale? Entonces, primer punto, dejar entrar a nuevos periodistas y nuevas generaciones que están más cercanos de la información que demandan las nuevas generaciones. Bien. Segundo, sabemos, y esos son datos, ¿vale? Pero mi hija es periodismo digital, redes sociales. Bien. Periodismo digital, hay datos que, me lo estoy inventando, 70% de las personas está leyendo una noticia 35 segundos. Y me parece demasiado. Son datos, ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo puedes hacer tú, cómo puedes explicar lo de Gaza en 35 segundos de lectura? Imposible. Bien. Esto hablo del periodismo digital. Si me voy al TikTok, que mi hija está con el TikTok, que son vídeos de 15 segundos, eso lo tenemos que utilizar los periodistas. O sea, no convertirnos en personajes ni en caricaturas, pero yo, por ejemplo, YouTube, si yo no veo mal, o sea, las redes sociales no son malas en sí, pero tiene que haber más periodistas haciendo periodismo en TikTok. A mí no me importa que un periodista en TikTok, en vídeos de 15 segundos,
intente crear un gancho para dar 4 mensajes sobre una información para que luego se intente enganchar, ¿vale? Y ahí la clave está en el sistema educativo. ¿Y por qué digo esto? Lo que tenían que hacer a mi hija, que no lo hacen por lo menos en Castilla y León, es acostumbrar y educar a mi hija, porque vale, yo tengo mi capacidad como padre, ¿vale? Tenemos la educación familiar, pero la educativa. ¿Por qué a mi hija, sus profesores, cuando les mandan a hacer X trabajos, no les obligan a que X trabajos sean vinculados con consultar medios de comunicación, recabar información de esto, de este mismo tema? La guerra de Gaza. Oye chicos, cogedme 5 diferentes medios de comunicación y presentarme los puntos en común y cuáles son las diferencias. ¿Para qué? Para que mi hija, poco a poco, vaya adaptándose. ¿Yo por qué leo el periódico en papel? Porque yo iba con mi padre al bar y yo veía a mi padre leer el periódico en papel y yo lo asumí. A nuestras nuevas generaciones el sistema educativo debe incentivarles que consulten los medios de comunicación. Y eso solo se hace, lo siento, obligándoles. No es chicos, si queréis, llegáis a casa, no, obligándoles a hacerlo. Y eso es, pero básico. Y luego algo importante que yo incido mucho en los institutos. A mi hija, Santos Cerdán, Feijóo, Puigdemont le da lo mismo. Igual que cuando yo tenía su edad. Entonces, yo lo que digo en los institutos, que a ti te gusta el medio ambiente, hay medios de comunicación especializados en medio ambiente, chapó. Que te gustan los viajes, hay medios de comunicación, es decir, para engancharlos por donde a ellos les gusta, para que cojan el hábito. Yo no le puedo decir a mi hija, cariño, léete todo esto de Santos Cerdán y de Feijóo, me dice, papá. Entonces, oye, que a ti te gusta el deporte, pero mira, pongo un ejemplo, Relevo, un medio de comunicación que sacaron de Vocento, ¿vale? Que era, lo digo por ejemplo, Óscar Campillo, el que era director, lo van a cerrar. Relevo era un medio de comunicación vinculado al deporte, pero con entrevistas de profundidad, tratando temas, creo que cierra en 15 días. ¿Por qué? Porque la gente y la sociedad somos, a mí dame el sport, dámelas, y venga información, morralla, me da lo mismo, y donde dije, solo pongo un ejemplo cuando hablé del periodismo deportivo, que yo estudié periodismo porque quería ser periodismo deportivo. A ver si deberíamos inhabilitar o no. ¿Qué hacemos con las decenas de periodistas en España que habían visto el contrato de Mbappé hace 2 años? Y no vino al Real Madrid. Y mi fuente, yo tengo una fuente cercana que ha visto el contrato de Mbappé con el Real Madrid. Una mala utilización del periodismo. Pero eso es lo que vende, y vende, volvemos, el crimen. Entonces, acercarnos a los jóvenes, que nosotros ya, lo que podamos hacer ya está hecho. O sea, quiero decir... Sí, eso, pero que nosotros... No, lo que quiero decir... No, lo que quiero decir es que... El conocimiento senior es un tesoro. Sí, lo que quiero decir es que nosotros lo único que podemos hacer es incidir en eso, porque nosotros nuestros hábitos ya los tenemos. Yo me voy a morir leyendo todavía libros en papel y yo ir a tomar un café un domingo y leer el periódico, a mí eso no me lo quita nadie cuando sacamos los periódicos. El domingo. Claro, o sea, tú ahora si lo ves, en hecho, todos los chavales, venga, vete a por el paña, por el periódico. Y ibas el domingo y era un hábito. Solo digo una cosa para que fijéis en nuestras generaciones. Una vez nos llegó un correo al Colegio de Periodistas de Castilla y León, que me quedó inaudito, de un pobre señor de Ávila que nos decía que a ver si podíamos hacer algo como colegio de periodistas, porque el único kiosco que tenía para comprar la prensa estaba a 40 kilómetros. Y eso, ojo, lo piensas fríamente, y es que a lo mejor las instituciones públicas, porque seguramente en ese pueblo ese señor ni tendría internet, si lo tiene, no le puede subir a un señor de 80 años que tenga internet, pues a lo mejor es que la Diputación, a lo mejor ese es un servicio público, que tener acceso a un periódico en papel. Ojo, que yo cuando lo recibí dije, ostras, miramos 4 años y nos olvidamos. Pero fijaros, una tontería de esas... Claro, claro que lo es. Peluquería, servicio público. Pues lo mismo. ¿Te he contestado algo o no? No, habéis contestado los 3 y lo agradezco. Es que no os engañéis. Estoy de parte de lo que planteáis. Lo que quiero, si puede ser, porque yo veo una reflexión, es que concretéis lo más posible. Yo sí creo que sois un poder necesario en democracia. Sí. Sois un poder, porque igual no pensamos lo que decís, pero hablamos de lo que habláis. Sí. Y eso es muy importante en la comunicación social. Es fundamental.
Y entonces, y aparte de la colegiación, que es fundamental, el código deontológico, y es una cosa tal, pero decís, pero yo quiero más, es decir, yo quiero ver cómo desde la profesión se aborda lo que tenemos encima para que la información sea eficaz. Solo es eso, y no os engañéis. Y perdóname, porque lo discurso, pero yo hacía preguntas y quería respuestas. Nada más. No, pero respuestas, no soluciones. Es decir, reflexiones al caso, ¿no? Aparte de lo que afecta, que lo habéis planteado muy bien, el código deontológico y colegiación profesional. He utilizado un solo rebote, Miquel, de 4 segundos. Yo creo que ha sido 2. Gracias. Yo sí. Bueno, a ver si consigo hacerlo un poco más rápido. A ver, muchas gracias antes de nada por la presentación y sobre todo por la pasión. Se agradece que lo hagáis desde esa convicción tan exteriorizada. Se me han ocurrido, hablando los tres, claro, un montón de preguntas. Pero me voy a concentrar en la relación del periodismo con el poder político. Porque, no solo político, económico. Hablamos de corporaciones también, de gente con mucho interés en que la información que nos llegue a nosotros sea una información orientada a sus intereses. Lo cual no es necesariamente malo, tenemos que convivir con los lobbies, con la gente. La suma de intereses parciales es el interés general. La cuestión con esa relación es que yo creo que también hay una responsabilidad no solo de los políticos, sino también del periodismo, como profesión, como oficio, lo que sea, profesión. Porque hace pocos años veíamos que iba un periodista, quizá, acompañando a Santos de turno aquí fuera. Ahora ya hay un equipo. Ya todos los días a las 9 de la mañana se reúne la mesa de la corporación o la mesa del grupo político y hay 3 o 4 periodistas que están pensando ya no cómo desinformar, que eso sería muy descarado, porque la verdad y la mentira al final es muy sutil la diferencia. Es cambiar una palabra en un titular y ya cambia totalmente el fondo de lo que quieres decir. Para eso necesitas especialistas y vosotros lo sois. Y el político os reclama porque sabéis de eso. Y esta es la realidad. Luego tenéis esa responsabilidad también. De la misma forma que hay poderes económicos que están detrás de los grupos de media. Hace poco hemos asistido al espectáculo del Grupo Prisa. Con todos esos movimientos, no vamos a pensar la gente de la calle que va a hacer por amor al arte o por mejorar la educación del país. Hay unos intereses ahí detrás de esto. Y los periodistas estáis en medio, favoreciendo e impulsando eso. Luego, ¿cómo se puede cambiar? Por supuesto, con una renuncia importante, si conseguís el colegio o lo que sea, con un sistema deontológico y disciplinario muy potente, con una capacidad de aplicar gobernanza, la toma de decisiones colegiadas muy potente. Y yo creo, francamente, la cuestión es que como no lo consigáis, porque estamos hablando aquí de temas un poco que me han sonado, perdonadme, a un mundo de yuppie, me ha sonado un poco utópico, muchas cosas de las oídos, y como no se consiga esto, de acá a 10 años, quien va a ser el periodista va a ser la inteligencia artificial, se llame como se llame, no va a tener nombre. O sea, la profesión se ve al acuerdo. O sea, que esto o se hace seriamente o adiós profesión. Mira, hace 2 semanas entrevisté a un fotoperiodista de León, a Mauricio Peña, de La Nueva Crónica, que después de 40 años que se jubilaba, y le entrevisté. Y claro, le preguntaba, y es que lo ha clavado, o sea, es que, es más, luego lo compartí yo en redes, y le pregunté, oye, Mauricio, digo, Mauri, ¿cuándo cambió la relación entre el periodismo, los políticos? Y decía, mira, Pedro, y es que lo clavó. Decía, mira, ¿sabes cuándo se jodió todo hablando mal? Cuando los periodistas empezasteis a trabajar para los políticos y los políticos se pusieron a dirigir medios de comunicación y a jugar a ser periodistas. En ese momento en que los periodistas se convirtieron en asesores de los políticos, se jodió el chiringuito, porque dice, antes la relación era con el alcalde, con el concejal, tomabas un café y se acabó. Pero cuando el político de turno contrata a 4 periodistas para que le prepare el discurso, el relato, estamos ahí, en ese momento, como dijo él, dice, ahí Pedro se vino todo abajo. Eso unido a empresarios, por ejemplo en Castilla y León, los 2 grupos más potentes en Castilla y León de medios de comunicación,
Los dos, uno está condenado por la Gürtel y el otro estuvo en la cárcel. Los dos grupos más importantes de comunicación y los dos enemigos, pero a muerte, se han unido para hacer, y son los que gestionan la televisión de Castilla y León, que no es pública, recibe 20 y pico millones de euros de la Junta, pero no es una televisión pública, ¿vale? Ahí se acabó todo. Entonces, cuando dices, ¿dónde? Ahí está el problema. Pero quiero decir, yo creo que se puede ejercer, la labor en los gabinetes se puede ejercer con dignidad, Pero no siempre se hace. Claro, todo. Yo os digo, o sea, yo he pasado por estadística, educación, justicia, economía, Macunde, o sea, he sido jefa de prensa en distintos departamentos. Yo os aseguro que mi ejercicio ha sido impecable. Que nadie lo pone. Ha sido impecable. Quiero decir que organizar discursos, efectivamente, les escribes discursos. Lo que no es presentable y no es digno es eso, es cambiar titulares, es cambiar llamar al redactor es jefe. ocultar, ya. Pero hay una parte que se puede hacer y muy dignamente. Yo además siempre aconsejo, siempre cuando he ido a la universidad siempre he dicho que conocer el periodismo desde otra perspectiva y es importante, pero para vivirlo un tiempo nada más. Luego hay que volver al periodismo de verdad, que es el que está en el terreno del juego. O sea, y tú, Carmen, no sé qué opinarás, pero yo desde luego como jefa de prensa en distintos departamentos creo que se puede hacer bien. Es verdad que claro, resaltas y subrayas lo que interesa al político de turno, pero que se puede hacer bien y sin engañar. Pero ahí, por ejemplo, yo me dedico a la comunicación corporativa, trabajo con una empresa, o sea, trabajo para HM Hospitales, ¿vale? O sea, sí, yo soy el responsable de todo el noreste de España y trabajo en un ámbito sanitario. Yo os puedo decir, claro, que hasta el momento de hoy toda mi actividad como comunicación corporativa ha sido siempre basada en el código deontológico. No se me ha ocurrido nunca llamar a un redactor de decir, oye, mira a ver, esto que se ha fallecido una persona por una negligencia, no me lo pongas. Ni lo he hecho, ni lo voy a hacer. Claro, yo soy un privilegiado. ¿Vale? Bien. ¿Hay alguien que trabaja en el Corte Inglés aquí? No, vale. Cuando estudiábamos siempre se decía que, por ejemplo, que el Corte Inglés invertía no sé cuántos millones de euros en publicidad, nunca verías una noticia negativa en los medios de comunicación. ¿Que hay lobbies que hacen presión? Sí. Hay algo que era la responsabilidad y la ética. ¿Que es algo que la comunicación corporativa ha reventado el sistema? Y yo, con mis 47 años, nunca lo he hecho ni lo voy a hacer. Comprar información. Quiero decir, los dichosos publireportajes y los branding content, ¿vale? Eso ha reventado el sistema. Y los directores de comunicación que empezaron a hacer eso nos han jodido a todos. Porque yo ahora vi una nota de prensa que es una nota de... Mira, esto es verídico, que me parece encima cutre, no lo siguiente. El miércoles enviamos una nota de prensa de un tema de unas operaciones en Galicia. Contestación de un medio. Si quieres, pero así, si quieres que salga en portada, son 50 euros. O sea, poco, no, encima es que me pareció hasta cutre, de decir, hostias. O sea, pero que además esa es otra, nos vendemos barato. ¡Claro! Pero para que veas que yo cuando recibí eso, se me cayó el alma a los pies. Entonces, lo del tema, por ejemplo, de la presión de los anunciantes, claro, pero ojo, que no me vaya nadie de digno, que esto pasa, y me diga que es que, claro, que por eso luego hay medios digitales que con sus suscriptores son totalmente libres. Porque eso es la mayor mentira del mundo. Porque estás esclavo de tus suscriptores. Porque a ti cuando te llega, si tu línea editorial es de la derecha, y te llega una información, una exclusiva, que va a hundir a la derecha, tú sabes que si lo publicas, vas a recibir X bajas automáticamente. Y si es en el otro lado, lo mismo. Estás esclavo en ocasiones. ¿Vale? Entonces, ¿dónde queda? Volvemos, honestidad. Y como decía Maya, pequeñas cosas. Yo en mi pequeña actividad, poneros duros. No, si más duros que nosotros. Y que no te parezcamos ilusos, No. que no te parezcamos ilusos o que aquí ven estos felicianos, no. Lo que pasa es que es un poco lo que decíamos de la esperanza, el sueño de los despiertos, ¿no? De Aristóteles, o sea, todas las grandes causas por las que la humanidad ha peleado y sigue peleando y peleará,
pues al final sí, somos románticos, sí, pero ese romanticismo activo, trabajador, currante, a pie de suelo, de ciudadano, de comunidad, es fundamental, con esas dosis de romanticismo, porque os voy a dar otra pista a propósito de la mala situación. No es un problema de la sociedad, de los editores o tal, es nuestra. Cuando hablamos de malas praxis, no solamente es hacer malas cosas, es que estamos mal organizados. Cada uno, en el mundo del periodismo, cada uno se mira al ombligo y es una suma de egos. Cada uno va, yo quiero triunfar, yo quiero ser Iñaki Gabilondo, ¿sabes? Y entonces no se trabaja ni se cuida la comunidad. Y eso es demoledor de cara al futuro. Pero hay un grupo de románticos y los hay, y hay gente buenísima. Y que hay nos grandes pegamos. profesionales. Y que Amaya, y tú eres testigo, y donde vamos nos partimos la cara. Sí. Y encima ni pagados ni agradecidos con el propio sector, porque, y Amaya lo sabe, vamos al Congreso de los Diputados, nos partimos la cara con tal, sabiendo que hay un establishment de los medios de comunicación, en este caso de la prensa, cercana al poder. El poder corrompe. Corrompe al político, al que está cerca, porque nosotros hemos tenido que tragarnos cosas de compañeros, y el estar al lado en el Congreso de los Diputados con los políticos, al final te corrompe. Y esta señora y un servidor con otros compañeros vamos a ir a Madrid a querer cambiar el periodismo de todo el país por el bien de todos y por el bien de todos los que estáis aquí, y tenemos que luchar contra el político y contra los periodistas que están en el Congreso de los Diputados en ocasiones. O sea, ojo. Perdón. Vale, es que quedan dos, la mía es cortita. A ver, bueno, quería decir que yo defendí la tesis doctoral sobre periodismo en la UPV, así que me he encontrado un poco conexionada, aunque luego no me he dedicado al periodismo. Una pregunta, no sé, lo que has contado de Valencia, ¿cómo ha terminado al final? ¿Ha habido gente que no lo ha borrado y que ha dicho no me equivoqué, los coches, no había ningún muerto en el supermercado? En 4 meses compras mi libro y lo sabrás. De acuerdo. No, te quiero decir. No, es que es algo que, porque a ver, para fijarnos en qué hemos acertado y en qué hemos fallado, tenemos que ser honestos. Y entonces, en el caso de eso, por ejemplo, hubo gran diferencia, estoy haciendo spoiler de mi propio libro, hubo gran diferencia entre los medios locales con los medios nacionales, ¿vale? Los medios locales, primero, estaban en shock porque ellos mismos o sus familiares estaban afectados. Son los que mejor se han portado. Claro, entonces, no han estado tan permeables dentro del shock, tenían mucho cuidado en decir que a lo mejor ahí había 100 muertos, porque es que a lo mejor era un familiar, era un conocido. Ojo, y aquí esto es una discusión que no sabemos, yo no tengo la solución. Y lo voy a hilar, en la pandemia, cuando los periodistas contábamos lo que pasaba en las residencias de ancianos, claro, ¿lo contamos o no lo contamos? Porque si yo tengo a mi madre en la residencia de ancianos y me están bombardeando en la televisión que estar en una residencia es estar al borde de la muerte, claro, como periodistas, ¿qué hacemos? Tengo que contar la realidad, ¿vale? Entonces, los periodistas locales se comportaron más cercanos, más prudentes. Luego, las fuentes oficiales, por lo que yo hasta ahora he podido recabar, que me falta todavía mucho trabajo de investigación, estaban también, las que son locales de ayuntamiento, están noqueadas. No se dedicaban a dar información, simplemente se dedicaban en ocasiones a desmentir información. Entonces, si tú las fuentes oficiales, ojo, fuente oficial no es sinónimo de veracidad, ¿vale? Es una fuente más, si vamos a la pandemia, que era el titular cuando yo iba con el libro, fuente oficial no siempre es sinónimo de veracidad, es una fuente más. Bien. Al tú no haber información oficial, ¿eso qué te hace? Te genera bulos. Eso unido a, en el caso de las televisiones sobre todo, que se han convertido en espectáculo en muchas ocasiones, nadie se quiere quedar detrás. Tema de rectificaciones. Ha habido medios que sí rectificaron, ha habido varios medios que no rectificaron y borraron las publicaciones, que eso
yo me equivoco, rectifico. Por ejemplo, lo que pasó el otro día en La Sexta con lo de la bomba Lapa, que sacó, fue La Sexta, que sacaron. Ahí luego ya puede ser como todo. Si ya tienes una tendencia, claro, quieres, cuando lees, te falla el subconsciente y vale. Pero en ese caso, se equivocaron con lo de la bomba Lapa y vale, un error, pero automáticamente, públicamente en redes sociales, pedimos disculpas, se acabó. Que no pasa nada, un error, pero tienes que hacer eso, no borrarlo y se acabó, como pasó lo de la avioneta en la agencia EFE cuando publicó que se había chocado una avioneta en Madrid contra un edificio, y ni avioneta ni nada, pidieron perdón y tal. Entonces, en lo de Valencia, lo que a mí estoy investigando es la utilización de la desinformación como guerra comercial entre cadenas, entre periodistas y entre empresas, que es que a eso se nos escapa. ¿Por qué? Porque si hubo varios medios que dieron una información, voy a decir, inexacta, no llevada por verificar las fuentes, ¿por qué se vuelca hacia un lado todas las críticas? Más, tú ahora buscas en ChatGPT o en cualquier inteligencia artificial y se utilizan falsedades para criticar el bulo de un medio de comunicación. O sea, es de verdad, es todo, más luego todo el tema de, en el caso que estoy analizando con publicistas, por ejemplo el caso de ING Direct. Debido a ese movimiento que hubo, en este caso con Horizonte, ING Direct decidió quitar la publicidad de Horizonte porque Iker Jiménez había puesto un tuit que era muchos muertos, en el parking de Bonaire va a haber muchos muertos, muchos muertos. Que otro debate es que el valor que tiene un perfil personal o el del medio de comunicación, que eso sería otro debate, ¿vale? ING Direct decide, como pasó en la Noria, hubo varios medios de comunicación que empezaron a quitar publicidad, varias empresas, y acabaron con la Noria, porque yo creo que iban a pagar a la madre del de Marta del Castillo, me parece, que iban a pagar tal, ¿vale? Entonces, eso sociológicamente es un fenómeno muy interesante porque ING decidió que yo tengo mi publicidad privada, yo gasto dinero donde quiero. Partiendo de ahí, decidió quitar eso y hubo, a través de las redes sociales, que eso claro es un fenómeno nuevo, hubo una respuesta anónima de redes sociales que empezaron a quitar cuentas de ING Direct. Quiero decir, el mundo al revés, el resto de anunciantes no se quitaron por convicción o por miedo a también ser víctimas de un movimiento en las redes sociales. Es que es un mare magnum. Entonces, ahí hay muchas cosas interesantes, pero para aprender como periodistas y como sociedad. Si es que, y no nos tiene que doler, nos equivocamos en esto igual que en la pandemia. Hicimos esto bien, hicimos esto mal. Pero, va con lo que hablamos, si no estudiamos las cosas, que esto no es criminalizar a nadie ni a ningún medio, y yo odio las guerras entre periodistas y entre medios de comunicación. Tú dedícate a hacer bien tu trabajo. Pero son una derivada, Total, el claro. enfrentamiento político a otros niveles. Yo quería comentaros una cosa con respecto al tema de los editores. En Euskadi ha habido grandes medios y ha habido grandes periodistas, y los hay. Pero eran editores que, aunque tenían su ideología, efectivamente eran honestos y las reglas de juego eran otras. Yo creo sinceramente, cuando le decía a Reyes un poco el tema de la educación y tal, y que todos tenemos que todos estamos relacionados, el mundo de la banca, el periodismo, o sea, que la medicina, la sociología, la psicología, tenemos que verlo en global, menos globalizar el mundo y más globalizar la política de funcionamiento diaria. Yo creo que el sistema de partidos está quemado, está agotado. Lo que pasa es que no tenemos alternativa, pero hoy por hoy es obsceno. O sea, el funcionamiento del sistema, y lo digo como politóloga, o sea, y ahora lo dice todo el mundo, lo decimos todo el mundo, pero claro, no tenemos alternativa. Pero mientras eso no cambie, es que eso lo emponzoña todo. Y también la relación entre periodistas y medios. O sea, somos una derivada porque somos correleidiles y trabajamos al dictado, ¿no? Y sin cuestionar nada. Entonces, el cambio tiene que ser no solamente tecnológico. Cuando Carmen nos expone lo que va a venir y lo que se espera y tal,
Eso va a pasar, pero el mayor cambio lo tenemos que interiorizar aquí y aquí. Bueno. Vale, tiro por el tiempo, ¿eh? Yo la pregunta son dos cosas. Primero, lo que habéis citado a Kant, sapere aude, realmente lo que quiere decir es aprende a entender, no a saber entender. Y eso los periodistas tienen mucho que hacer. No, te digo, muy clara la traducción, pero sapere aude, la traducción voy más por ese sentido, pero es más para precisar, no para corregirte que es un cielo. Entonces, sigamos adelante. Yo creo que has dicho ya, más que una pregunta al decir el papel, diríamos, de los del otro lado de la trinchera en el periodismo. Los hay buenos, malos, regulares y medio pensionistas, como en los dos lados. Sí. Pero yo creo, por eso, decía aquí, que yo el término de los periodistas como colectivo, me parece que necesita alguna purificación. No sé cómo hacerla, porque cojamos estereotipos. Miguel Ángel Rodríguez es periodista. ¿Quién es? es? No, yo pregunto. Es un mal periodista. No, estoy haciendo la pregunta y suelo ir bastante rápido para que podáis responder y los demás puedan preguntar. Para mí, un comisario político. No, yo no te digo nada, él tiene carnet, o sea, yo no digo nada. Pero es periodista. Vale, yo no digo nada, yo me limito a exponer los hechos. Como decía aquel gran maestro del periodismo, el periodismo es una regla. Los hechos son sagrados y los comentarios son libres. Entonces esa regla de oro del periodismo británico sigue ahí. Sigamos adelante con mi explicación. Yo creo que, me ha dado la respuesta, yo creo que hay ahí una brecha difícil de arreglar, tenéis. Difícil de arreglar, porque también sois vuestros compañeros, no sé cómo decirlo, porque los se me ponen un problema verbal. Entonces, esos compañeros que se dedican a eso son los causantes de los fakes. En gran parte sí. Entonces, yo ahí veo una, siguiendo el latín, como decía, contradictio in terminis. O sea, estamos ahí liándonos. Pero, y voy adelante. Claro, te ha hecho una pregunta que no le has dado una respuesta clara. La contradicción entre los dos mercados que hay en el mundo de la prensa. Yo es que he estado en ese mundo, entonces algo me suena. Por un lado tenemos el mercado publicitario y por otro lado el mercado de audiencias. Son mercados difíciles de compaginar. Te voy a contar una anécdota y con esto termino. Era el año 1987. Yo estaba en Deia. Vinieron dos periodistas, Berchol Miralles y Ricardo Arqué. ¿Con Fidel Raso de fotógrafo? Sí, señor. Y cerca José Manuel Alonso. Es que estaba o sea, sí, o sea, tío, que conozco un poco el percal. Entonces vinieron los dos a vender al periódico el informe del GAL. Y no se le aceptó, no se les aceptó. Estaba yo allí, no, yo estaba entre los que tomábamos la decisión. O sea, que sé lo que pasaba porque lo vi. Sí. En contra de mi criterio, porque yo era más pesetero, yo dije, por 1 millón, que era lo que pedían, esto es un buen negocio. Digo, lo que vamos a vender. Y recuerdo que mi consejero delegado, con mejor criterio y ética que la mía, dijo, eso no podemos hacer. ¿Pero por comprar la información? Sí, por comprar la información. No, o sea, yo era de las pesetas y dije, yo hice mi número mental rápidamente y dije, esto es una moto. Pero hay una cosa, y una pregunta yo. Si es un trabajo profesional de investigación, ¿eso no vale dinero? No, que no era por eso, era por la noticia en sí. Un error garrafal que lo han reconocido. No, yo te digo que yo... Todo 20 años después lo ha reconocido. Y a continuación, y ha sido, ya doy la tercera vuelta. Entonces, consultamos con un periodista de prestigio que ya ha pasado de vida, ya mis amigos estamos en el otro lado, pero bueno. Entonces, José Mario Armero, lo había comprado obviamente El Mundo, y entonces dijo, es que hay periodistas que se alquilan. Fue la mejor definición que he visto de ese caso. Insisto, yo era partidario de compremos y hagamos negocio. Mi jefe con buen criterio... ¿Cuál era el problema? ¿Por qué no? Porque si tú haces una investigación, porque no me parecía un tiempo y trabajas... Perdona, en nuestro campo hay autónomos cuantos. Más autónomos que entonces haces un trabajo y vas y lo dices, oye, tengo esto. Y era un trabajo obviamente de mucho interés público, social y político. Lo que no es ético es que me venga un secretario. Eso es lo que no es ético.
¿vale? Aunque tenga valor informativo, es que me venga el secretario de turno del ayuntamiento y me diga, te doy esto y me pagas 6.000 euros. Pero que, claro, pero que ahí venga unos periodistas, en este caso, algo de los GAL, y te digan, oye, yo esta investigación la he realizado, cuesta 1 millón de pesetas, yo, por ejemplo, ahí lo valoraría desde el punto de vista, de si económicamente lo puedo suponer, de si, claro, el problema es, si fue solo el seguir el criterio económico, perfecto. No quiero pensar que no fuera solo por el criterio económico. Ahí tendríamos un problema. Porque mira, no lo sé. No, fue político. Vale, entonces, quiero decir, mira, pero quiero decir, por ejemplo, y el otro dice... ¿Te imaginas a Díaz sacando eso? No, yo me imagino que hay discusión. ¿Te imaginas a Díaz sacando eso en aquel momento? Claro, O sea, lo matan, no, desaparece. Es igual que él, exactamente. era un tema político. Pues ahí, mira, pues ahí eso, por ejemplo, el tema de los GAL, que estaba hablando antes con el tema de Ucrania, el tema de los GAL, la gente, a mí me parece, cuando la gente dice tal, a mí, que un medio de comunicación sacara lo de los GAL, me parece el mayor ejercicio de respeto a la democracia de este país, ¿vale? Y me parece un compromiso de unos periodistas de sacar algo que nos debería avergonzar como ciudadanos, que sea un terrorismo de Estado, que nos tiene que avergonzar, pero ahí está algo que no venía bien para el país, para la política, lo tenemos que contar. Lo tenemos que contar. Lo estaba hablando con el tema de la guerra de Ucrania. ¿Cómo no? Lo que pasa es que luego puede pasar lo que tú dices, que hay un tema añadido que es muy fuerte, que es que a ellas pero periodísticamente, socialmente, eso hay que sacarlo. Voy a poner un ejemplo con eso, con la guerra de Ucrania. Cuando hablaron de los GAL. Allí se los cargaban, mataban en el Congreso de los Diputados. Y él sacó ese tema en el Congreso de los Diputados. Esto lo saca de ella aquí y desaparece, igual que se cerró él. Por eso tampoco hay que ponerse esto. Sí, pero claro, nosotros estamos hablando como periodistas y empresas periodísticas, no empresas de otro tipo. No, las preguntas que han venido por aquí son la prensa con el sometimiento a los poderes económicos y a los poderes políticos. Y el problema está en este último. El segundo también, pero en este último. Y ahí está el problema por una cosa que estamos, yo precisamente en Castilla y León tenemos una movida por esto. Porque los políticos, ¿vale?, lo que utilizan es dinero de todos nosotros para castigar o premiar a los premios, a los medios de comunicación con la publicidad institucional, ¿vale? Antes de ayer, para que veáis cómo está el mundo loco, tenemos una ley de publicidad institucional en Castilla y León que, claro que hay que actualizarla, claro que hay que cambiarla. Bien. Vox presenta en una comisión para cambiar unos puntos. Y con el apoyo del PSOE, tócate, el mundo al revés, con tal como quieren ir contra, en este caso, como está en minoría el PP, han cogido y el 25, la última semana de junio, van a aprobar, va a salir adelante con el voto de Vox y del PSOE, un cambio de la ley de publicidad institucional para la que no han contado con el colegio de periodistas ni con el sector periodístico. Hemos tenido que hacer un comunicado hoy en una gasolinera al venir y vamos a convocar la próxima semana una reunión urgente con grupos parlamentarios y con medios de comunicación y con universidades. No puede, me da lo mismo si es... Pero que es una guerra política. Al de Vox y al del PSOE le da lo mismo. Es simplemente para joder al otro. Entonces nosotros como periodistas decir, pero ¿cómo puede cambiar una ley de publicidad institucional sin contar con el órgano colegial, con las universidades y con los propios medios? Entonces, la ley de publicidad institucional, el gobierno autonómico, el ayuntamiento, el gobierno nacional de ahora, del otro, lo utilizan. Llevamos queriendo regular bajo unos criterios fijos y éticos y objetivos la ley de publicidad institucional, pero volvemos, los políticos no quieren. No quieren, porque es la manera, porque los medios de comunicación son empresas privadas, tienen nóminas, tienen que llegar a final de mes, ¿vale? Ojo, eso no me vale para pisotear los derechos fundamentales y las líneas rojas del periodismo.
entonces cierras el medio. Pero esto de la privada, pero ¿y si nos vamos a los medios de comunicación públicos? ¿En qué punto estamos? ¿Cuándo aprenderemos que un medio de comunicación público, o sea, está al servicio, en este caso, del Estado, no del gobierno de turno? ¿Qué hacen todos cada vez que entran? ¿Cuándo vamos a parar eso? ¿Cuándo vamos a parar eso? No lo paramos. No nos dejan pararlo. A nosotros lo queremos. No nos dejan. No, yo creo que hay que refundar, de verdad, lo digo además desde el afecto, yo estoy convencida, necesitamos la política y los políticos, pero necesitamos buena gente y buenas personas, y que se apuesten más por la excelencia. Pero eso, o sea, no podemos bajar el nivel de la gente que llega a determinados puestos, que deja muchísimo que desear, pero tienen un carné así de grande. O sea, por ahí no vamos bien. Lo último que recuerdo al respecto era la Constitución de Cádiz, que decía que los españoles eran justos y benéficos. Volvemos, no hemos hecho caso. Volvemos a la honestidad, a la necesidad de que... No sé, hay que... Eso decían, Hay que intentarlo. No es fácil, no. Muchísimas gracias a Carmen, a Pedro, a Maya por su vehemencia, su pasión, como ha dicho alguno de los asistentes. Se nota que aquí hay buenos periodistas, buenas personas, Amaya, que yo creo que en el fondo es lo que necesitamos. En principio, gracias a los tres por la frescura, el énfasis y las razones de peso que hay para seguir batallando en esto. Mi pregunta, bueno, se iba a dirigir a Maya, pero puede contestar el que considere. Hoy es día 13 de junio, 11 son los colegios que hay de momento en el Estado, en España, más 2 en cierres, como ha comentado Maya, o sea 13, 12 más 1, que diría Angelito, 12 más 1. Esto, ¿cuál es la situación en otros países de la Unión Europea? ¿No? Porque parece como que aquí la situación es endeble. Quisiera saber en Alemania, en Francia, en Italia, ¿cómo están los periodistas, cómo están colegiados? Si es similar a la situación que vemos aquí o es más adelantada. A nivel de Unión Europea parece que hay lagunas, por lo que me ha parecido. Y nada, infinitas gracias porque ha sido una maravilla compartir este almuerzo con vosotros, con los asistentes, y espero que de aquí en adelante sigan muchos más. Gracias. ¿Tienes tu dato? No, a ver, yo lo que sí puedo, porque esto lo hemos estado... El problema que tenemos también es, incluso en España, con la ley Omnibus, con el querer quitar, digamos, el tema de los colegios, ahí tenemos un problema. Lo que tenemos en otros países, hay diferentes maneras de organizarse, pero lo que sí, por ejemplo, te voy a dar 2 casos concretos. Alemania, por poner un caso concreto, es el prestigio, o sea, es la diferencia que tenemos en España. Pero desde hace muchos años, un periodista en Alemania estaba considerado como un abogado, o sea, quiero decir, con un prestigio que nosotros, por desgracia, nunca lo hemos tenido. Hasta hace muy poco, por ejemplo, en Portugal, ¿vale? Os pongo que lo tenemos aquí, que es verdad que yo, si algo aprendí de la pandemia, fue uno de los países en los que estudié cómo se habían comportado tanto la sociedad, los políticos y los medios de comunicación. Claro, yo entrevistaba a un periodista de allí y le hablaba sobre la desinformación. Y claro, y me decía que allí, durante la pandemia, que ellos, en Portugal, si salía una información en un medio de comunicación, tenía credibilidad. No, en los problemas de noticias falsas en la pandemia, que tuvieron muy poco, porque dice Pedro, allí se considera que si sale un medio de comunicación, está contrastado. Vamos a pensar en nuestro país. O sea, la diferencia. Entonces, el problema que tenemos es... Nosotros intentamos, por ejemplo, ¿vale? Estuvimos hablando con la gente de Europa, ¿vale? De la Comisión Europea, para avanzar. El problema es, si no nos ponemos de acuerdo en España, ¿vale? Claro, salir fuera, estamos encantados, pero es muy complicado. Entidades que hay a nivel internacional, Reporteros Sin Fronteras, ¿vale? ¿Qué es lo que nos pasa? Que claro, que sí que tenemos, por ejemplo, la Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación Públicos, que se tiene que ahora transponer en breve. Ojo, esa ley que se está utilizando en algunos países
como excusa para cercenar y cortarnos las alas a los periodistas, ¿vale? Porque esa ley precisamente lo que pretende, por mucho que nos quieran vender, esa ley lo que pretende es proteger a los medios de comunicación públicos de las injerencias de los políticos. Y lo que dicen es, con el tema de la publicidad, en este caso, que me parece muy bien, es que los medios de comunicación haya un registro en el que todo el mundo sepa quiénes están detrás, quiénes son los accionistas, que me parece totalmente lícito, y transparencia en cuánto dinero reciben de publicidad institucional. Me parece lícito. Luego cada uno saque sus conclusiones, ¿vale? Pero entonces, en Europa esa ley que han aprobado y que ahora, aquí ahora por ejemplo en España, la Comisión Nacional de Mercados y Valores, que ya no lo entendemos por qué, pero ha sido el organismo designado por el gobierno porque esa ley pone que tiene que haber un registro de medios de comunicación. Se van a limitar solo a que estén dados legalmente y que tengan, o sea, no van a entrar, esperemos, que es el miedo que tenemos, esperemos que la Comisión Nacional de Mercados y Valores no entre en decir tú eres un medio de comunicación que puede recibir subvención pública y tú no, porque ahí es lo que hablamos. Se ha acabado la pluralidad informativa. Con, por ejemplo, el cambio de la ley en Castilla y León, que les importa tres narices la pluralidad, lo que han dicho es que solo se puede limitar, en este tema que lo han hecho hasta mal, los medios de comunicación solo pueden recibir un 30% de facturación de instituciones públicas. La media, y si digo en Castilla y León, la diré a nivel nacional, la media de la facturación, de los ingresos de los medios de comunicación suele estar sobre un 60-70% de dinero público y un 30-40% de privados, de anunciantes privados. Claro, si tú esto se pone en marcha, según lo han estipulado, porque ojo, han sido tan ineptos que en el texto de la ley, claro, quieren cambiar y no se lo dejan, en el texto de la ley lo dejan tan abierto que, ojo, no es el 30% de lo que vaya a poner la Junta. Universidades, ayuntamientos, diputaciones, fundaciones públicas, el 80% de los medios de Castilla y León tendrían que cerrar. Yo la publicidad institucional no la estigmaticemos, que no hay que estigmatizarla, que siempre pongo, aquí me imagino, habrá grandes empresas que reciben dinero público todos los años, como en Castilla y León la FASA de Renault. Todos los años la Junta de Castilla y León a esa empresa privada le da X millones de euros para que siga su actividad. Me parece muy bien. ¿Qué pasa? ¿Que los medios de comunicación somos diferentes? Lo que tiene que ser es transparente. ¿Y bajo qué criterios? Y ahí vamos a otro que lo estuvimos hablando. Esto es que es la tormenta perfecta. En el mundo digital hacemos el tráfico, ¿no? Nos basamos en dar dinero según el tráfico y las visitas que tiene cada medio, que es algo supuestamente objetivo. Luego podemos ver el OJD, los diferentes medios que hay, o cómo hay medios que pueden tener ciertas prácticas para engordar sus visitas. Bien, que me parece algo muy objetivo, bien, pero jolín, si os digo que, y os ponía el ejemplo hoy por la mañana, que si yo ahora me llega y me da lo mismo que sea el país, el mundo de Castilla y León, el norte de Castilla, si resulta que luego en la versión digital las 5 noticias más leídas son, ¿cómo se llamaba el de este Padilla? ¿Cómo era el chico este? Montoya con la novia en el Gran Hermano Vi. Lo que Xabi Alonso no dijo a Rodrigo, la infanta con su nuevo novio, y claro, yo me pregunto como periodista, joder, que ese tráfico valga lo mismo, que eso es clickbait, que eso es basura, o sea, es entretenimiento, valga lo mismo y de eso dependa la publicidad que reciba, pero ojo, y volvemos al pasado y nos vamos al mundo del papel, aquí no es en el País Vasco, en Castilla y León se comenta que, y aquí yo creo que no sois diferentes, que había naves con periódicos impresos. No se aumentaba la producción de... No era rentable. Pues allí en Castilla y León... Valía más dinero y luego, Pedro, hay cosas que se ocultan. Hay cosas que se ocultan. Quiero decir que durante muchísimos años, ahora con todo el tema de Juan Carlos, eso se sabía en Madrid, y ahora mismo cosas que están pasando que no se publicitan en medios
tal, se publicitan, ese es otro debate. Sí. Ese es otro Por ejemplo, debate. sí, Pero quiero decir que pero se hemos oculta, avanzado, se pero tapa. Amaya, hemos avanzado. Antes, yo cuando estudiaba lo de la Casa Real, lo veíamos como algo normal, y lo ves con los ojos de ahora y dices, ¿cómo podíamos verlo normal? O cómo se trató el caso, los medios de comunicación, cómo se trataron el caso de las niñas de Alcácer. Yo cuando vi el documental ahora, que yo os lo juro que yo estaba viendo, estamos cruzamos el Mississippi, y yo lo veía. Y cuando vi el documental me di vergüenza ajena de decir, ¿cómo pudimos ver eso como normal? Pero algo hemos mejorado, que ahora cuando lo vemos, no me avergüenza decir, es que éramos unos impresentables haber normalizado eso y ver cómo se utiliza el dolor de unas familias. Ese programa, por ejemplo, esos directos de Nieves Herrero, tal, hoy en día sería imposible. Algo hemos avanzado, ¿no? Antes me he olvidado, cuando os he comentado esas encuestas europeas donde los políticos y los periodistas no gozan de la confianza ni del prestigio, se me ha olvidado deciros algo que es muy importante, y es que eso fundamentalmente ocurre en España. O sea, quiero decir que esa falta, o sea, se le imputa a España, al periodismo español, ¿no? Yo creo que el periodismo en Europa, nosotros, o sea, quiero decir que en el Estado estamos peor, además lo dicen las encuestas, pero en general yo creo que somos un sector muy vulnerable, un sector en cuya actividad todo el mundo se cree en derecho de poder opinar, de poder meter el dedo en el ojo, saben más que nosotros mismos, y además, o sea, mal organizado por nosotros mismos, y luego cuestionado incluso por nosotros mismos. Fijaros, yo cuando a Pablo González, nosotros en la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas, desde el momento cero denunciamos que no era de recibo tener a un profesional, estuvo 900 y pico días, ¿no? Sin presentar pruebas, sin comunicación con la familia como Dios manda y tal, y bueno, que no era de recibo, ¿no? Bueno, pues por pedir algo tan lógico y razonable hemos tenido presiones, amenazas personales. A mí me han amenazado, a mí, a mi familia, a mis hijos. Quiero decir, eso denota una falta de cultura, y vuelvo a la cultura. O sea, tenemos mucho camino por delante para intentar ser una sociedad más madura, más culta y más de fundamento, como decían nuestros entites, nuestros abuelos, ¿no? O sea, no es normal que haya algo que es de puros derechos humanos y por otra parte. O por ejemplo, yo decía, o sea, las únicas pruebas que decían es que tenía documentación rara, peligrosa. Cuando yo estaba en la radio, que ETA estaba a tope y el GAL estaba a tope, yo tenía documentación de guardias civiles, de ETA, de no sé qué. Pues claro, porque estaba investigando. Carmen, tú diriges proyectos de investigación de tus alumnos. Es que un buen trabajo de investigación tiene que buscar fuentes en el infierno. Y tienes que eso juegue en contra de alguien, de un periodista, porque tengas documentación peligrosa. Pues claro, pues es que te has movido y has conseguido. Quiero decir que nos faltan 20 herbores, y lo que necesitamos para combatir esos 20 herbores, todos, la ciudadanía y los del medio y los de arriba, más conocimiento, más trabajo y más colaboración. O sea, y más funcionar de otra manera. Mira, bueno, pues ya en el tema que comenta, que es muy interesante, el tema que comenta de Pablo González, ¿vale? Yo ahí creo que en este caso la red de colegios, Reporteros Sin Fronteras, FAPE, todos hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento, ¿vale? Que era, como dice, me da lo mismo que fuera, que no fuera, son derechos fundamentales que en suelo europeo no podemos, ni al mayor criminal del mundo, que no, porque si no nos convertimos en ellos. Bien, pero eso que nosotros, luego sí es verdad que cada uno puede tener su opinión, un poco la decepción o no es decepción, pero es que eso es diferente, eso ya queda en el ámbito personal. Como organizaciones profesionales hicimos lo que tuvimos que hacer, igual que si llegan a los colegios de abogados y tienen un abogado allí detenido, decir, oiga, que podrá ser, pero tiene unos derechos que se están vulnerando. Bien. Pero eso que nosotros hicimos porque creíamos que lo teníamos que hacer, luego se utilizó por ciertos sectores para decir que estábamos deslegitimados, que éramos cómplices, que los colegios, la FAPE, que Reporteros Sin Fronteras. No, perdona, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. El resultado luego determinará, pero se utilizó contra nosotros a nivel personal y a nivel que ya quedábamos, y hubo, pero propios medios de comunicación, medios de comunicación
poniendo, y mira que yo soy contrario, o sea, muy crítico con la FAPE por ciertas cosas, ¿vale? Pero hubo medios que utilizaron para hacer un ataque directo a la FAPE que me pareció bochornoso, para decirle, deslegitimar, no, perdona, la FAPE hizo lo que tenía que hacer, y la red de colegios lo mismo, y se acabó. En definitiva, solamente se pedía la no vulneración de los derechos humanos y que tuvieran un juicio justo. Joder. Era lo único. Pero es que no solamente fueron los que dijiste, sino que también además hubo, y personalmente, algunos miembros de partidos políticos muy relevantes los que nos llamaron. Que eso no lo habéis comentado, pero fue así también. O sea que, y eso también es muy... Vamos a ir, la última pregunta ya, Bueno, en primer lugar, muchas gracias, ha sido un debate interesantísimo. Y yo me he quedado un poco con el tema de las fake news. Hace 5 meses estuvo aquí Aitor Esteban y casi la mitad de su charla habló de las fake news, cómo está destrozando la política. Hoy nos habéis explicado cómo está destrozando el periodismo, habéis hablado del destrozo que está haciendo en la sociedad. Es un cáncer que nos ha tocado vivir, y ahí me gustaría bueno, pues que nos deis algún mensaje de esperanza. Habéis hablado de regulación, habéis hablado de colegios profesionales, habéis hablado de código ético. No sé si todo esto que estáis proponiendo es suficiente. No sé, darnos por favor una opinión, ¿qué se puede hacer para acabar con este cáncer? Muchas gracias. Para acabar no sé, pero para, como ciudadanos y ciudadanas, detectar fake news y no creérnoslas es pues buscar también si esa noticia, si ese vídeo que te parece sospechoso, que no piensas que es una noticia real, pues contrastar, buscar en otros medios también que de alguna manera te resulten como más referentes para saber. Y luego, Carmen, ¿es la un ley trabajo también. del ciudadano? ¿Es un trabajo que tiene que hacer el ciudadano? No. ¿O desde los medios se puede hacer algo? Primero está, lógicamente, si esa fake news, hay que distinguir si son medios convencionales, porque algunos medios convencionales también han emitido fake news. Muchos. Bueno, no sí. son las redes, No, son no, los medios eso es, convencionales. pero digo que hay. Son los convencionales el problema, no las redes. Y redes también, lógicamente. Y luego no solamente redes, o sea, algunos medios convencionales cuando también trasladan esas informaciones a las redes que tienen, o sea, no redes sino a sus plataformas en web o en el ámbito digital, ¿no? Pero bueno, para lo de los medios convencionales, lo mejor es el seguimiento por parte de ese medio, porque, claro, podemos tener las fake news que son muy premeditadas y que se engaña o se tergiversa la información, o solamente se cuenta, como decía Pedro también, una verdad a medias, pero ya se convierte en fake news cuando no te cuentan toda esto. Entonces, en esos casos, pues lógicamente que haya un servicio de verificación por parte de otros medios también, porque no solamente el propio medio que tiene un sistema de verificación, sino otros medios que también hay de verificación, que lo ponen en cuestión y luego se tienen que retractar, ¿no? Ahí está maldita.es, etcétera, etcétera. Y luego los otros medios que son... que son más particulares o más personales y también se dedican a la transmisión de bulos y de fake news, pues lógicamente sobre todo eso tiene que haber una regulación de una normativa que sea pues, más contundente con todo este tipo de desinformación. Y luego asumir que para atrapar la realidad, para enterarnos mínimamente de lo que pasa, no sirve el medio, no sirve el medio. Hay que consultar más medios porque si no te la meten doblada por todas las esquinas. El problema ahí es que yo reconozco que yo cada vez que digo eso, que yo soy de la opinión, claro, nos diréis, claro, estáis dándonos una responsabilidad, es que vosotros estáis precisamente para hacernos ese trabajo, para contrastar varias fuentes y os daros, no la verdad, daros un contexto y que tú, claro, me dices, cara, me estás diciendo que yo tengo que leerme, que es así, si queremos acercarnos, 5 medios cuando yo presumía que al leerte a ti, tú me exponías la versión A, la versión B, la versión C, y yo como lector me hago. Eso ahora mismo es complicado. Entonces, llevamos a dar responsabilidad
y más con el mundo tan vertiginoso en el que vivimos, que no tenemos tiempo para nada, me dirás, ya Pedro, si yo he pasado esto, me tengo que leer 4 medios, pues al final no está. La diferencia con los medios convencionales, cuando alguno de ellos publica una fake news o una noticia falsa, ¿vale? Es que sí se le puede ir contra él. Pongo el ejemplo, rectificas, sentencia judicial, usted ha publicado, claro, el problema es determinar, por ejemplo, lo que hicieron los medios en Bonaire, decir que fuentes les habían dicho que había muertos, ¿eso es una fake news o no? Pero vamos a casos más claros. Sí. Esto es muy burdo, pero voy con ello. Ferreras, ¿ha tenido alguna consecuencia eso? Ninguna. No. Y era una mentira a sabiendas. Y eso es un medio convencional y no ha tenido ninguna consecuencia. Bien, ¿no? y paradójicamente su mujer tiene un agente de verificación. Para más, Bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Bien, que sí, ¿De qué estamos hablando? Que sí, claro, es una... A ver, claro, es una situación, yo te entiendo, que sí, yo te entiendo. Pero eso no es un problema del periodismo y de los periodistas, es un problema de la sociedad. Yo lo no, pero tendrá algunas consecuencias que hagan eso. Claro, por eso no es el problema, pero no, la culpa es vuestra. Y os digo por qué. Porque en una sociedad medianamente formada eso tenía que tener consecuencias en la sociedad. Y nos damos cuenta que es todo lo contrario. Haciendo eso, la gente que hace ese tipo de cosas gana más adeptos y gana fanáticos. No. Claro, no, sí. Oye, si está ahí en la televisión es porque tiene audiencia. Si tiene ahí en la televisión es porque tiene audiencia. Ojo, pongo ese ejemplo, pero puedo poner otro. Entonces, claro, y sé que es muy romanticismo decir, no, tiene que ser la propia ciudadanía, la propia audiencia quien determine, oye, me la has metido doblada, no te has disculpado, claro, ¿qué confianza me vas a dar? Pues perdona, hay gente que lo que diga él va a misa, hay gente que lo que diga Carlos Herrera va a misa, hay gente que lo que diga Ángels Barceló va a misa. Eso es tremendo. Eso es muy tremendo, eso es tremendo. Él ha dicho que se ve, o hemos estado 9 meses. Es como si das de comer carne humana. Puede Es que hay ser gente bien. que come carne humana. Bueno, pero es que tú la estás poniendo a disposición de la gente. Y es tu responsabilidad. Es una responsabilidad. Totalmente, no, totalmente. O sea, honestidad cero. Pero No. hemos empezado la mesa redonda diciendo que aquí la responsabilidad es compartida. Es decir, que es de unos, de otros y de tal. Y la ciudadanía, la sociedad, tiene su cuota de responsabilidad, sin ninguna duda. Pero sin quitarnos la No nuestra, por la Dios. única. Como si hemos empezado diciendo que hay malas praxis, no hacemos más que... Yo, por decir cosas que se han dicho hoy aquí, en una mesa redonda que organizó la Caixa, hubo una persona responsable de la SER que me dijo que a ver de qué estaba hablando. Quiero decir que aquí hemos empezado a reconocer y a echarnos, o sea, sobre la espalda... Porque avanzamos 2 pasos y con una cagada de esas retrocedemos 3. El libro, que para mí me parece un ejercicio o sea, yo lo que no puedo ser como periodista es exigir al político de turno que sea transparente y luego yo no ser transparente en mi propio sector. Porque eso sí que es una deshonestidad, o sea, es una falta de honestidad total. Y eso pasa. Si yo te exijo a ti que eres político, que seas transparente, yo tengo que ser transparente. Y eso en ocasiones cuesta, y cuando va algún periodista y quiere ser transparente, cuesta. Cuando David Jiménez, el director del Mundo, saca su libro, El Director, que para mí deberían leerlo todos los estudiantes de periodismo, esa persona le han censurado de muchos sitios porque cuenta las vergüenzas de un sector. A mí me parece un ejercicio. Además, yo os digo, o sea, nosotros podemos parecer más o menos crudos, pero es que el diagnóstico para que sea certero, tiene que basarse en la realidad. Y real. O sea, y además nosotros lo planteamos, los colegios de periodistas y las universidades también, lo planteamos con lealtad. O sea, lo que queremos es mejorar y superar la situación actual. No queremos meter el dedo en el ojo. Hay gente que deconstruye y que está encantada por tirar por tierra lo que tanto ha costado a otros levantar y construir, ¿no? No es nuestro caso. Nosotros queremos que esto mejore, lo que pasa es que tenemos que atrevernos a coger el toro por los cuernos para ver qué es lo que hay que cambiar. Y quiero quiero puntualizar una cosa que he dicho al principio. Cuando he comentado que ni cuarto ni quinto poder, que estamos de capa caída y que hemos perdido poder en las últimas décadas, quiero contaros una anécdota porque eso denota que hay esperanza también y que las cosas se pueden hacer de otra manera. Un domingo a la noche, a las 9 de la noche, llama un médico de paliativos del hospital de Basurto
me llama para contarme el tema de Sánchez Echaniz, que es un médico responsable de paliativos, de pediátricos de Cruces. Y bueno, nosotros la habíamos tenido en una mesa redonda magnífica sobre la muerte, una mesa increíble que organizamos psicólogos, médicos y periodistas, porque nosotros tratamos de hacer todo con otros colectivos, ¿no? Igual que trabajamos muchísimo con la abogacía. Entonces, hicimos una mesa redonda, reímos, lloramos, hicimos de todo a lo largo de la mesa, sobre la muerte, ese último gran viaje, ¿no? Y entonces le conocimos allí, yo le conocí a Sánchez Echaniz, allí me encantó, me parece un profesional increíble, ya sabemos que en paliativos está lo mejorcito, tal, va. Entonces me llama una médico de paliativos que había atendido a mi hermano pocos días antes a irse y nos había ayudado a la familia y me dice, oye, mira, pasa esto, me dice, tengo una carta de este hombre que nos ha mandado a todos los médicos de paliativos despidiéndose, se coge una baja porque están, bueno, pues eso, estamos metiendo horas de nuestro tiempo libre y ya el colmo es que nos amenacen con tomar medidas disciplinarias porque trabajamos fuera de nuestro horario, se había muerto una niña esos días y entonces de madrugada les llamó la familia y ellos lo que hicieron fue coger el maletón y el coche y fueron a visitar, a ayudar a la niña y a la familia, ¿no? En vez de meterse con la cuadrilla de vagos y maleantes que hay en muchas instituciones, que se metan con esta gente y con gente que además lo que hace es trabajar. Entonces, un domingo a la noche empezamos a llamar a los teléfonos particulares, móviles de periodistas de todo Euskadi, de tal manera que el lunes a la mañana había un incendio en los medios, pero incendio y a nivel nacional, claro, habíamos llamado también a periodistas de Madrid, claro, estaban todos avisados. Y afortunadamente el consejero ahí estuvo a la altura de las circunstancias y lo arregló, lo cual dice mucho de él y de nuestro gobierno, ¿eh? Pero quiero decir que en ese sentido, cuando digo que no somos un poder, pero algo de margen tenemos, ¿no? Y en un caso que es evidente y que sería una vergüenza que algún mediocre o alguna mediocre amenazara con meterle un expediente administrativo a Sánchez Erauzkin o a su equipo por hacer un trabajo tan necesario, bueno, pues ahí nuestra acción lo que hizo fue corregir eso, ¿no? Algo sí podemos. Yo sí diría que sois un poder. Algo sí podemos. Sois el poder de la manipulación. Porque no antes solo, habéis dicho, no hemos dejado de ser el contrapoder, pero es que os habéis convertido en el poder de manipular, y eso es peligrosísimo. Algunos sí, algunos sí, claro. Sí, desde luego, tenemos una responsabilidad que volvemos. Que yo, mi madre, comparta una noticia falsa, no importa, pero como periodista yo eso no lo puedo hacer. Yo eso no lo puedo hacer, y si lo hago, no estoy habilitado para ejercer el servicio público que es el periodismo. Así de claro, volvemos al origen. El día que nuestros políticos nos dejen autorregularnos, no sé si a lo mejor no va a ser el mundo ideal, pero si como estamos ahora no funciona, vamos a probar otras cosas. No lo puedo hacer, no lo podemos hacer. Miquel, vale. No hay duda. Yo no pregunto. No. Hay personas que no han pedido la palabra también. Bien, oye, os agradezco a todos, sobre todo, y estamos aquí desde la 1:00 y todo el tiempo que habéis estado aquí con nosotros, el buen coloquio que hemos tenido, muy instructivo, y sobre todo a los ponentes que bueno, nos han ilustrado bastante sobre este tema. A mí me ha gustado mucho lo que has hablado de águilas y colibrís, es decir, de la visión y del optimismo, y sobre todo a la pregunta que estaba en el titular de ¿hay esperanza? Pues bueno, volviendo a lo que decías de Havel, de Aristóteles, a lo que recordábamos de Kant y eso como ligado de la esperanza infinita, pues vamos a suponer que sí, evidentemente, porque además, pues para mirar al futuro, pues hay que caminar con esperanza, no queda otra. Entonces, agradecemos a todos nuestra presencia, sobre todo a los ponentes, y vamos a dedicarles un fuerte aplauso.